¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, eres mi amigo fiel.
medio para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, sí, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Hola iglesia, hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Les habla Oscar, mi esposa Zulay. Hoy queremos compartirle un hermoso relato bíblico en el primer libro de Samuel, capítulo 1 al 28. Hola, buenos días, querida iglesia. Nos alegra de tener la oportunidad de leer esta lectura bíblica. Hubo un hombre de Ramataim de Sofín,
de los montes de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 esposas. El nombre de una era Ana, y el nombre de la otra Peniná. Y Peniná tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel hombre todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificios, daba a Peniná su esposa y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual ella lloraba y no comía. Y el Elcaná, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Él hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, y das a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aconteció que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Deja ya el vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Elcaná conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto se lo pedí a Jehová. Después subió aquel hombre, Elcaná, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio anual y su voto. Mas Ana subió, sino dijo a su marido:
yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente confirme Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, porque este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Amén. Oramos en este momento. Cerramos nuestros ojitos, inclinemos el rostro y oramos. Gracias, Padre amado, por este día, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, mi Rey. Gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios todopoderoso. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los que están escuchando esta palabra, Señor. Que seas tú dándole entendimiento y sabiduría, Señor, al pastor, para que seas tú dándole dirección, Señor, dándole el camino para poder dirigir esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Cómo les va, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas? Estamos una vez más en comunión, ¿verdad? Ha transcurrido una semana y nos volvemos a encontrar. Gracias a Dios por estos medios de comunicación y estas redes sociales, ¿no? Porque mantienen absolutamente vigente esta certeza de ser comunidad del Señor y de reunirnos periódicamente para acercarnos a su palabra. Y eso es una tremenda bendición, porque seguimos siendo iglesia. Y es importante que podamos comprender que a pesar de no estar juntos presencialmente, seguimos siendo iglesia. La iglesia convocada, conformada, diseñada, construida, ¿verdad?, por nuestro Dios Todopoderoso a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en la sangre de Jesucristo, ¿no? Que derramó en la cruz del Calvario. Esa muerte vicaria, ¿verdad?, que no pudo con Él, sino que definitivamente Él resucitó. Y la fe en todo este proceso de salvación nos permite nacer de nuevo. Un acto que solo lo realiza Dios a través de su Espíritu, ¿verdad? Y transforma nuestra vida para siempre, ¿no? De tal manera que esa realidad sigue vigente. Y si bien físicamente no podemos abrazarnos o tal vez mirarnos a los ojos o compartir el afecto, el cariño, ¿verdad?, que nace y que surge, ¿verdad?, de manera natural en esta comunidad, sí seguimos siendo iglesia. Y precisamente por eso es importante agruparnos y reunirnos, orar el uno por el otro, a la distancia, usando estos medios. Y en esta ocasión, ¿verdad?, como lo hemos hecho durante todo este año, desde que comenzó, ¿verdad?, esta situación, a través de la reflexión bíblica. Y en el día de hoy ustedes, ¿verdad?, han escuchado, han visto, han leído seguramente varios, este pasaje que nos relata en un capítulo, ¿verdad?, la historia del nacimiento de uno de los grandes profetas, ¿verdad?, pero también sacerdotes, incluso juez que tuvo Israel, que fue Samuel.
Y es el relato, ¿verdad?, de cómo su madre, siendo estéril, es bendecida por Dios, ¿no? Y aparece en este capítulo una serie de elementos que es importante que podamos considerar. Yo le he llamado, ¿verdad?, a este sermón una oración poderosa, ¿no? Y lo he hecho de esa forma y le ruego que me siga en esta reflexión por algo que vamos a constatar definitivamente. Por ejemplo, que el nacimiento de Samuel permitió definitivamente que el pueblo de Israel entrara en una nueva etapa en su vida, la monarquía, ¿no? Samuel es el hombre que Dios usa para este periodo de transición en que Israel finalmente decide, ¿verdad?, solicitar tener rey, como lo relata el capítulo 8 de 1 Samuel, como todas las otras naciones. Y es una crisis, un conflicto. Dios entiende que el pueblo ya no quiere tener esa presencia que tenía con él. Samuel se entristece muchísimo y se molesta, pero finalmente comienza, ¿verdad?, la monarquía. Y Samuel es clave en este proceso, ¿verdad?, de transición a través de creando un puente, ¿no? Incluso en el capítulo 8 de 1 Samuel nosotros podemos leer las advertencias que Samuel le hace al pueblo de Israel. Y aparece el primer rey, Saúl. De manera que la oración de esta mujer es clave y es fundamental. Acompáñeme en una oración, ¿no?, para que el Señor nos guíe y traiga luz a nuestra mente, a nuestra alma, de tal manera de poder extraer del texto aquello que hoy día nuestra alma necesita y que Dios bien sabe lo que es, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en el día de hoy, Señor, porque podemos reunirnos libremente una vez más y lo hacemos en torno a este relato, Señor, de cómo tú te hiciste presente en la vida de una mujer desesperada, angustiada y quebrantada, como Ana. Señor, Dios mío, ayúdanos a extraer de este relato histórico que ocurrió hace tantos cientos y cientos de años atrás, aquellos principios y sobre todo aquella exhortación que tú sabes, Señor, nuestra alma necesita. Vivimos un tiempo complejo y difícil. Padre Santo, lo que de alguna forma apreciamos hacia adelante ha generado y genera incertidumbre, inestabilidad. Sin embargo, tú has permitido que viviésemos estos tiempos, Señor, como hijos tuyos, en la conciencia de quién tú eres, con el conocimiento de tu palabra y con esta realidad maravillosa de tener en nosotros la presencia de tu Espíritu. Y sabiendo que tú eres un Dios soberano y que no hay nada que esté sobre ti o fuera del control tuyo, queremos entender a través de tu palabra y de la dirección de tu Espíritu aquello que es necesario hacer para la gloria tuya. Y en este relato, Señor, encontramos sin duda principios, enseñanzas, ¿verdad?, que necesita nuestro corazón. Nos encomendamos a ti de tal manera que tu nombre sea glorificado, nuestro entendimiento sea abierto, Señor, nuestra fe sea fortalecida, de tal manera, Señor, que podamos permanecer y perseverar fieles a ti, dando testimonio del Evangelio de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como usted escuchó en el relato, estamos en presencia, ¿verdad?, de una familia que culturalmente es tremendamente diferente a lo que hoy día nosotros entendemos, un hombre que tiene 2 esposas. Es importante señalar que no porque la Biblia lo señale significa que es lo correcto, ¿no? Hay algunos que lamentablemente presentan algún grado de desconocimiento de lo que es el texto bíblico y asumen que si la Biblia lo menciona está correcto. No, no es así. La Biblia, ¿verdad?, la palabra de Dios, la revelación de Dios nos presenta la condición humana tal cual es en la cultura en la cual suceden los eventos y las circunstancias, ¿no? No se olvide que allá en el huerto, en el Edén, la conformación de la relación de pareja, la conformación del matrimonio fue entre un hombre y una mujer. No aparecen 2 mujeres, ¿verdad?, para un hombre, ni aparecen un hombre para un hombre, ni una mujer para una mujer. El texto bíblico nos relata, ¿verdad?, de esa manera el diseño de Dios para el matrimonio. De modo que es importante que hagamos un paréntesis en esto, porque ese es un aspecto cultural. En aquella época esa es la costumbre, lo cual no significa, y lo vuelvo a repetir, que
cuente con el aval de Dios. Lo importante, ¿verdad?, es notar lo que se desencadena, ¿verdad?, en torno a esta situación, porque una de ellas, Ana, era estéril, y la otra esposa, Penina, ¿verdad?, era fértil. Pero en aquella época, la esterilidad era socialmente, incluso religiosamente castigada, porque de alguna forma, ¿verdad?, se asociaba con un castigo de Dios, con una maldición, ¿no? No era bien visto una mujer que no pudiese engendrar. Y encontramos en Ana, ¿verdad?, esta condición. Y fíjense que el relato en ese sentido es bastante abierto, directo, descarnado, porque nos presenta la condición de Ana, una condición absolutamente compleja, angustiante, triste. Uno al revisar los versículos se encuentra, ¿verdad?, por ejemplo, con expresiones tan directas y tan descarnadas, como decía hace un momento, como la que leemos, por ejemplo, en el versículo 5. Dice, pero a Ana le daba una porción especial. ¿Quién? El Caná, o el Cana, el esposo, ¿no? Pues la amaba a pesar de que, fíjense, el Señor la había hecho estéril, ¿no? Esa expresión es fuerte, el Señor la había hecho estéril, ¿no? Versículo 6. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril, ¿no? Aparecen ahí, ¿verdad?, dos actores importantes que graban, afectan, ¿verdad?, la condición de vida de Ana. La expresión el Señor la había hecho estéril, ¿verdad?, no es menor. Pero también el tormento, ¿verdad?, y la burla que recibía de Penina, y fíjense cómo la caracteriza el texto, su rival. No, versículo 7, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería, ¿no? Estamos en presencia, ¿verdad?, de un relato que se ubica en el tiempo aproximadamente, por allá por el año 1100 antes de Cristo, ¿no? Cuando no existía, ¿verdad?, la monarquía, cuando Israel era uno solo, el lugar de adoración era Silo o Siló, ¿verdad?, según lo que nos relata Josué, capítulo 18, versículo 1, ahí donde Josué había construido el tabernáculo, y al parecer había una procesión que se hacía todos los años. El Cana o el Caná, ¿verdad?, lo hacía con sus mujeres, con su familia, para ofrecer sacrificios a Dios, ¿no? Y el texto muestra cómo definitivamente Ana vivía el tormento de su esterilidad, ¿no? Porque su rival la atormentaba, se burlaba, ¿verdad? La condición de esterilidad, ¿verdad?, era una situación que estaba dentro de la voluntad de Dios. Fíjense, el Señor la había hecho estéril, ¿no? De modo que esos dos elementos gravaban, afectaban, ¿verdad?, y herían el corazón de esta mujer, de Ana. Pero no solo, ¿verdad?, esos dos elementos, sino que hay un tercero. Dice, incluso el esposo, en el versículo 8 dice, entonces el Caná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Fíjense la expresión del esposo, absolutamente sin ninguna empatía, sin ninguna comprensión. ¿Por qué estás resentida? ¿No? ¿Por qué lloras? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¿No? Y fíjense que el Caná, su esposo, la amaba, ¿no? Un poquito antes, en el versículo 4, dice, cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, ¿se fijan? En esta procesión anual que hacían a Silo, ¿verdad?, el Caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía, seguramente para ofrendar, ¿no? Pero a Ana le daba una porción especial en el versículo 5, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Es decir, el Caná, el marido, amaba a esta mujer a pesar de su condición de esterilidad. La prefería a Penina, a pesar de que Penina le daba y le había dado hijos. Sin embargo, ese amor que el Caná sentía por Ana, ¿verdad?, no lo hacía más comprensivo o más empático, porque se atrevía definitivamente, y no sé si con ironía, la verdad que no me atrevo a decirlo, pero sí con una frase muy decidora, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos?
revelando sin duda incomprensión por el dolor que le significaba a su mujer el ser discriminada y el vivir una condición, ¿verdad?, que era duramente juzgada en ese tiempo por ser estéril, ¿no? Fíjense que en una de estas ocasiones, como escuchábamos y leíamos el relato, cuando Elcaná con sus 2 esposas y sus hijos e hijas van en esta procesión, ¿verdad?, en el versículo 9 se nos relata, ¿verdad?, que ella con mucha angustia y con dolor y con llanto, ¿verdad?, se acercó al Señor para orar. No, fíjense cómo lo dice el texto. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente, ¿no? Finalmente se derrama y se quebranta el corazón de esta mujer. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente, ¿no? Incluso hizo un voto, hizo un juramento. Era tal, ¿verdad?, su quebrantamiento, era tal su tristeza, que se atrevió a hacer un juramento, a hacer un voto en la presencia del Señor. Versículo 11, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello, ¿no? Se quebrantó, se angustió, se derramó, ya no soportó más. Y dice el texto que lloró desconsoladamente y oró profundamente y comprometió absolutamente todo su ser, porque se atrevió, ¿verdad?, no solo, ¿verdad?, a abrir su corazón, sino que a hacerle una promesa. Y fíjense que la oración de esta mujer fue una oración tremendamente focalizada. Dice, si me concedes un hijo varón. Es importante, hermanos míos, detenernos en todo este relato, porque como dije al comienzo, estamos a puertas, ¿verdad?, del nacimiento de un sacerdote, de un juez, de un profeta, que fue clave y estratégico en el plan de Dios, ¿verdad?, en el plan de Dios en la conformación de su pueblo. Como lo dije, ¿verdad?, en la introducción, el hijo de esta mujer, porque finalmente Dios le concedió, ¿verdad?, su petición, se transformó definitivamente en el hombre que Dios usa para traspasar al pueblo a una etapa siguiente, ¿verdad?, en la evolución que Israel estaba o necesitaba, ¿verdad?, vivir, que fue la monarquía, ¿no? Entonces, si bien Dios la había hecho estéril, si bien sufría, ¿verdad?, la vergüenza, la ironía, ¿verdad?, y el tormento de Penina, su rival, y por otro lado la incomprensión, definitivamente, ¿verdad?, de su esposo, que la amaba, pero que no lograba comprender, ¿verdad?, lo que significaba para una mujer el no tener hijo, ¿verdad? Ella se quebranta delante de este Dios, ¿no? Y dice, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya. Había desdicha, había tristeza. No era una mujer plena, no era una mujer realizada, no era una mujer completa, no era una mujer, ¿verdad?, que estuviese disfrutando su condición, ¿verdad?, que estuviese disfrutando sus relaciones, sino que muy por el contrario, había desdicha. Incluso en su oración ella pareciera creer que Dios la había olvidado. ¿No? Qué tremendo esta sensación, ¿verdad?, cuando enfrentamos estas crisis tan intensas, tan profundas, ¿verdad?, que pareciera que Dios ya no nos escucha, se olvidó de nosotros, ¿no? Pareciera, ¿verdad?, que de alguna forma nadie logra entender lo que nuestro corazón, nuestra alma está sufriendo. Porque, fíjese, paradojalmente, y pareciera ser incluso un poco irónico, ¿verdad?, cuando ella ora ahí en presencia del sacerdote Elí, fíjense definitivamente que incluso el sacerdote, ¿verdad?, no creyó en lo que ella estaba experimentando. Dice, versículo 12, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí
se fijó en su boca, el sacerdote, ¿no? Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Nadie podía entender, ¿verdad?, el quebranto, el dolor, la angustia de esta mujer. Ya mencioné a 3 actores, a Dios mismo, que la había hecho estéril, a Penina, su rival, que la atormentaba, a su esposo, ¿verdad?, que no tenía ninguna empatía ni comprensión. Ahora es el sacerdote Elí, que al verla orar, al verla llorar, al verla balbucear desconsoladamente, cree que está borracha. Y se lo dice, ¿verdad?, de manera, incluso yo diría, un tanto cruel. Versículo 14, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Versículo 15, respondió Ana: no, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. He venido a desahogarme. Soy solo, fíjense, es casi como una definición personal, ¿no? Como una persona que tiene una baja concepción de sí misma, una baja autoestima, ¿no? Se siente desdichada, se siente olvidada, ¿verdad? Se siente angustiada, ¿no? Afligida, ridiculizada, incomprendida. Qué tremendo, una condición de esta mujer. Pero en ese contexto y en esas circunstancias de sufrimiento, porque estamos en presencia, ¿verdad?, de una condición que se había extendido a lo largo del tiempo, ¿no? Ya el Caná tenía hijos e hijas que le acompañaban en la procesión junto a sus 2 esposas, a Penina, de manera que esta situación la venía viviendo por un tiempo esta mujer. No era algo que se había provocado de una manera eventual, en una circunstancia particular, sino que era su condición de vida. Y ella así lo relata: soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Qué hermosa expresión. He venido a desahogarme. He venido, ¿verdad?, a derramarme. Y a pesar, ¿verdad?, que ella podría de alguna forma haber culpado a Dios, porque el texto lo dice, Dios la hizo estéril, en ella hay un corazón de humildad, de búsqueda, ¿verdad?, absoluta de este Dios. Es decir, no hay en ella esa ira, ¿verdad? No hay en ella, ¿verdad?, ese deseo de venganza, sino que muy por el contrario, ¿verdad? En vez de colocar en la presencia de Dios, por ejemplo, a Penina, su rival, ¿no?, y expresar la rabia, el rencor en contra de ella, ¿verdad?, sino que ella se centra en desahogarse, ¿verdad?, y en derramar su alma delante del Señor y hacerle una petición. Y es una petición concreta, ¿no? Se lo dice: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, si te dignas a mirar, no es esa rabia. ¿Por qué? No logro entender. ¿Cuántas veces te he rogado, te he suplicado? Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, acuérdate de mí, Señor. Es una oración sentida, humilde, ¿verdad? Que además combina, ¿verdad?, esta necesidad del alma y presenta la petición: y me concedes un hijo varón. Y viene la promesa de ella: yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ella hace el voto que se llama el voto del nazareo, ¿no? Que era una práctica que está reglamentada en el capítulo 6 del libro de Números,
¿verdad? Que tenía que ver con estos juramentos que hacían sobre todo los jóvenes, cuando apartaban sus vidas, ¿verdad? Y la consagraban a Dios. No podían cortarse el cabello, no podían beber jugo de la uva, ni de sidra, no podían tocar muertos, ¿no? Si usted lee el capítulo 6 de Números, usted se va a encontrar, ¿verdad? Con que estos votos tenían precisamente el propósito de consagrar a la persona. Dice en el capítulo 6 de Números, versículo 2, dice: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada, tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración, fíjense, el tiempo de su consagración, y vienen otras normas que estas personas, como decía, fundamentalmente jóvenes, ¿verdad? No podían hacer porque eran santos, consagrados, apartados para Dios. Y Ana es lo que hace, ¿verdad? Ante la posibilidad, la eventualidad que Dios le conceda a ese hijo. Te entrego mi hijo, y es más, ese hijo que tú me puedas dar, nunca se le cortará el cabello. Él estará consagrado. Lo que está diciendo Ana es: te lo consagro a ti, Señor. Aquí hay una situación bastante interesante, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, ella necesita satisfacer su necesidad de salir de la esterilidad. Porque ¿qué pasa en su condición de madre, ¿verdad? Porque lo que está diciendo, ¿verdad? Y lo dice expresamente: yo te lo entregaré para toda su vida. Y es lo que hace. Fíjense que definitivamente, ¿verdad? Cuando nace y Dios le concede, ¿no? Le concede ese hijo, y eso aparece en el relato que usted escuchó, ¿no? El versículo 20, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí, ¿no? Y ese hijo lo consagra, lo entrega finalmente, ¿verdad? A Elí, el sacerdote, para que se críe. Una vez que lo destetó, ¿verdad? En una de estas procesiones, él entregó su hijo, ella entregó su hijo, ¿no? Al sacerdote Elí, ¿no? Y lo dice el texto, ¿no? Dice en el versículo 24, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor, ¿no? Es difícil poder entender el desprendimiento de esta mujer, pero por otro lado también perfectamente podemos acercarnos, ¿verdad?, a la intensidad en su adoración, la intensidad, ¿verdad?, de su amor y de su compromiso con Dios. Podemos apreciar, ¿verdad?, una fe irrestricta en Dios, ¿verdad? Dios le concedió lo que ella le pidió. Y ella, ¿verdad?, cumplió lo que le prometió a Dios. Fíjense, esto refleja hasta dónde llega y puede llegar la fe absoluta, la fe humilde, la fe sencilla, que se entrega a Dios. En su oración, ¿verdad?, y en sus eventos posteriores al nacimiento, no vemos en ella ninguna manifestación de rabia, de egoísmo, de revancha, ¿verdad?, o de querer apropiarse del niño, sino que definitivamente, ¿verdad?, ella obra de manera fluida. Seguramente a lo mejor hubo en ella alguna crisis, no lo sé, es difícil, ¿verdad?, ponernos en su condición, pero lo concreto, ¿verdad?, es que ella cumplió, porque Dios también cumplió. Y en esa relación entre Dios
y Ana se gestó, ¿verdad?, la llegada de un hombre que marcó una tremenda diferencia, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Llegó un hombre, ¿verdad?, precisamente en momentos en que no había palabra de Dios en Israel, y se transformó ni más ni menos que en un profeta. Y eso uno lo puede leer, ¿verdad?, en el capítulo 3, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 3, al final del capítulo 3 dice: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta, el hijo de Ana. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Es decir, la actitud de esta mujer, la búsqueda, ¿verdad? La fe, ¿no? Definitivamente, la manera en que ella derrama, se desahoga y quebranta su vida y le hace la petición a Dios, ¿verdad? Tiene tal poder, tiene tal transformación, por eso que yo llamé la oración poderosa, que permite la llegada, ¿verdad?, de un hombre que Dios usa, ¿verdad?, para la dirección en la evolución del pueblo de Israel hasta la llegada de Jesucristo. Es más, uno puede apreciar también, ¿no?, aquí en el capítulo 3, cómo Dios, fíjense en el versículo un poquito antes, ¿no? En el capítulo 2, ¿no?, cómo Dios honra a esta mujer, ¿no? Dice el texto, ¿no? Déjenme mostrar, ahí en el capítulo 2, versículos 20 y 21, ¿no? Cada año su madre, porque Ana siguió yendo a Silo todos los años, y ahí veía a su hijo, cada un año lo veía, ¿verdad? Y dice el versículo 19, cada año su madre le hacía una pequeña túnica. Estoy leyendo 1 Samuel 2, 19. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. Y miren lo que dice el versículo 21. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Después de haber sido una mujer estéril, ¿verdad?, tuvo 5 hijos más después de Samuel. Dios la bendijo absolutamente, ¿verdad? Dios la bendijo profundamente, ¿no? Y más adelante, ¿verdad?, ahí mismo en el capítulo 2, cuando el sacerdote Elías es confrontado, ¿verdad?, por un hombre de Dios, ahí en el versículo 27, este hombre de Dios le dice a Elí, fíjense la expresión que yo la vinculo precisamente con Ana, dice en el versículo 30, por lo tanto dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Le está hablando Elí, porque Samuel reemplazó a Elí, ¿no? Elí ya no tenía esa presencia de Dios, venía en decadencia, y sus 2 hijos, ¿verdad?, Ofni y Fines, ¿verdad?, incluso cometían pecados delante de Dios, de tal manera que Dios casi los había desechado, ¿no? Y este hombre de Dios le dice esto a Elí, dice, por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Y miren lo que dice después, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Qué fue lo que le sucedió a Ana? Dios la honra, porque ella honró, buscó a Dios, se humilló delante de Dios, le presentó su necesidad, creyó en Dios, hizo un juramento y cumplió. Es interesante, ¿verdad?, detenernos, porque ante el quebranto, ante el dolor, cuando pareciera que nadie, ¿verdad?, nos logra entender, cuando pareciera que nadie, ¿verdad?, logra comprender, nosotros tenemos, ¿verdad?, este trono de gracia,
donde podemos derramar nuestra vida, donde podemos presentar nuestro quebranto, donde podemos, ¿verdad?, entrar en este diálogo. Acuérdate, no te olvides de mí, concédeme un hijo varón, le dijo la mujer, y yo te lo consagro. Es para ti, dame ese privilegio, va a ser tuyo. Y desde el comienzo, ¿verdad?, él va a estar consagrado para ti. Y ante esa reacción, ¿verdad?, y ante ese quebranto, y ante esa intensidad y humildad del corazón, ¿verdad?, Dios respondió. Y no solo respondió, sino que además honró. Porque esta mujer, en su sencillez, en su dolor, teniendo una circunstancia que la amenazaba, teniendo una circunstancia que la apocaba, definitivamente ella no se ensimismó, ¿verdad? No se encerró ni se enclaustró, sino que, ¿verdad?, consagró, buscó, se derramó ante quien podía ayudarle. Ella construye un tremendo salmo en el capítulo 2, un hermoso verso que los teólogos lo vinculan con el Magnificat, que fue el cántico de María, la madre de Jesús, ¿verdad?, que relatan los evangelios, ¿no? Y en ese salmo ella expresa su alegría y su gratitud a Dios porque Dios había escuchado su oración, ¿verdad? En el capítulo 2 ella expresa algunas reflexiones que nacen de su alma. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. No, el Señor es un Dios que todo lo sabe y es Él. Y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Fíjense qué interesante. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran la fuerza. La respuesta de Dios, ¿verdad?, recuperó su identidad. Es importante, ¿verdad?, acercarnos al quebranto de esta mujer, ¿verdad?, y situarla en la cultura. Porque es exactamente lo que hoy día podemos nosotros hacer, ¿verdad?, ante nuestro dolor, nuestra angustia. Yo no sé cómo hoy día tú te encuentras en la presencia de Dios, ¿verdad? Este es un relato histórico que ocurrió, ¿verdad?, por allá por el año 1100, ¿verdad?, antes de Cristo. Sin embargo, hay elementos que están presentes, ¿verdad?, en las circunstancias históricas de esta mujer que nos muestran definitivamente el potencial que el alma quebrantada, el alma incomprendida, ¿verdad?, que el problema de la baja autoestima, que el permanente quebranto, la desolación que pueda enfrentar, ¿verdad?, una persona, definitivamente encuentra satisfacción y encuentra, ¿verdad?, respuesta en la presencia de Dios. Expresiones, ¿verdad?, como la que encontramos en el relato. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. ¿Cómo está tu vida, tu corazón? Hay un lugar donde tú puedes derramar, donde tú puedes, ¿verdad?, abrir esa alma angustiada. Tal vez estás viviendo una condición de soledad, estás viviendo una condición de tristeza, de incomprensión. Incluso tus seres más cercanos, más queridos, no logran identificar, ¿verdad?, o identificarse contigo a propósito de lo que tú sientes, de lo que tú piensas. Pero hay un lugar, hay alguien que sí puede entenderte, que sí puede responder como lo hizo con Ana. Y mira, ante una oración humilde, sencilla, profundamente directa, abierta, ¿verdad?, una oración incluso eficaz, porque logra, ¿verdad?, identificar su necesidad delante de Dios, donde no aparece, ¿verdad?, la venganza, donde no aparece, ¿verdad?, el odio, sino que muy por el contrario, ¿verdad?, es una oración de angustia y consuelo. Dios responde, y la respuesta de Dios ante la súplica de esta mujer se transforma ni más ni menos que en un eslabón del plan de redención de Dios para Israel. Un profeta como Samuel
que preparó al pueblo para la monarquía, que fue el hombre que ungió a Saúl y a David, Samuel. La oración de esta mujer, y Dios la honró, porque ella lo honró. Por eso quiero que en esta ocasión tú puedas, ¿verdad?, meditar en este pasaje de Ana. Su crisis, su angustia, pero cómo ella responde, a quién se acerca, cómo ora, cómo cumple, cómo obedece, cómo Dios la honra. Y vive definitivamente un cambio y una transformación. Después de ser una mujer aborrecida, juzgada, atormentada, incomprendida, se transformó en la madre de uno de los grandes hombres de Israel y además madre de 5 hijos más. Dios es fiel, Él escucha, Él responde, pero es fundamental cómo nos acercamos, cómo, ¿verdad?, abrimos nuestra alma, cómo sentimos su presencia, la convicción segura. Ella lloró y fíjense el término, se desahogó y lloró desconsoladamente en la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude. Él está más cerca de lo que te imaginas. Él está a nuestro lado como un buen padre que es. Que el Señor te bendiga y medita en esta experiencia de esta mujer. Medita, ¿verdad?, en la respuesta de Dios. Medita en el Salmo del capítulo 2 de 1 Samuel que ella escribe, que es maravilloso, reconociendo a su Dios, quien la honró, quien la restauró, quien la escuchó. No, tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este relato. Un relato histórico, sin embargo, está absolutamente descrito y revelado en tu palabra como ejemplo para nosotros. Yo te ruego por aquellos que han escuchado o aquellas que han escuchado, Señor, esta reflexión. Bendice sus vidas. No sé en qué condiciones se encuentran. No sé si, Padre amado, están hoy día viviendo una experiencia triste, dura y quebrantada, pero te ruego que tú les bendigas. Y, Señor amado, que esto que tú permitiste quedase reflejado en este texto, aquí en 1 Samuel, sea de bendición con la ayuda de tu Espíritu Santo a sus vidas, llevándoles, Señor, la esperanza de saber que podemos derramarnos con confianza en tu presencia, como lo plantea el mismo pasaje de Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, porque ahí encontramos la gracia y la misericordia y el oportuno socorro cuando más lo necesitemos, que fue la experiencia de Ana, Señor. Gracias, Padre mío, eres maravilloso, eres santo, eres justo. Te adoramos en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, ¿no? Que el Señor te fortalezca y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Chao.